Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de lógica clásica. Bien, están pendientes dos ejercicios de la página 94. Si no estoy mal, Paulina creo que me preguntó cuál es la diferencia entre los ejercicios 7 y 8. Entonces, empecemos con la aclaración de cómo se resuelven ese par de ejercicios. Y si no hay más preguntas, pasaremos a la sección 4.2. Bueno, entonces voy a escribir en el pizarrón el ejercicio 7. A ver, queridos estudiantes, tenemos en el pizarrón el ejercicio 7. Dice, los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. Y se nos sugiere la utilización de el símbolo X es U para simbolizar X es un ascensor que los empleados podrán utilizar. A ver, el propio texto nos sugiere dos simbolizaciones. X es U significa X es un ascensor que los empleados pueden utilizar. En cambio, X es A significa X es un ascensor de servicio. ¿Sí? La A de ascensor está aquí. Y el ascensor que los empleados pueden usar está como U. Bien, entonces veamos cómo podríamos simbolizar esta oración. ¿Sí? Bien, aquí una palabra clave que nos da una pista para la simbolización es la palabra solo. Recuerden, si yo les preguntara a ustedes, a ver, vamos a empezar con la participación. A ver, María Mercedes. Sí, profe. Por favor, ¿puede decirme qué tipo de oración es la número 7? ¿Es universal o particular, afirmativa o negativa? Tenemos el famoso cuadrado de oposición A, E y O. ¿Cuál de estas cuatro oraciones es la número 7? ¿Una universal? Ya. ¿Afirmativa o negativa? ¿Afirmativa? Correcto. Entonces, ¿cómo se simboliza? A ver, ¿con cuál de las letras A, E y O? A. Ya, gracias. Perfecto. A ver, Lisette. Lisette. Sí, profe, disculpe, no lo escuché. A ver, ya, entonces, esta es una oración de tipo A. ¿Sí? Ahora, por favor, ¿puede darme la estructura de esta oración? Solo quiero que me dé el cuantificador y dentro de los paréntesis, ¿cuál es el funtor principal? ¿Sí? Ya. Sería la A al revés. ¿Ya? X, paréntesis. ¿Ya? ¿Y qué va en la mitad? Sería la C al revés. Ya, el condicional. Gracias. Condicional. Está Gracias. perfecto. Muy bien. Ya, Lisette, esta es la forma de la simbolización de la oración 7. Es una universal afirmativa. ¿Sí? Bien, esta es la estructura de la oración A. Ahora, ¿qué ponemos aquí y qué ponemos acá? Para eso nos fijamos en esta palabra solo. A ver, tenemos que reconocer que tenemos que nosotros pensar en un condicional. ¿Sí?
recuerden que por motivos filosóficos que tienen que ver con objetos inexistentes, recuerden que hablamos al comienzo de la sección 4.1, hablábamos de una oración como por ejemplo, todo dragón bota fuego por la boca. ¿Sí? Todo centauro tiene cuerpo de toro, pero torso de humano. ¿Sí? Consideraciones de tipo, en realidad es metafísica u ontología, movieron a los lógicos contemporáneos a simbolizar una oración universal afirmativa utilizando el condicional. ¿Sí? Bien, si es que algo fuera S, entonces sería P. ¿Sí? Bien, pero en el caso de que no exista, bueno, ahí se solventa esas dificultades. ¿Sí? Detrás de la lógica hay una filosofía presente. ¿Sí? Bien, ahora pensemos cuáles son las varias lecturas que podemos hacer de una oración condicional. ¿Sí? Yo ya les recordé la semana pasada, volvamos a ver. ¿Sí? Esta es la forma de una oración condicional. A mano izquierda tenemos el antecedente, P, a mano derecha el consecuente. ¿Cómo leemos una oración de este tipo? La primera lectura más sencilla es si P, entonces Q. ¿Sí? ¿Ya? El sí, entonces. Una segunda manera es decir que P entraña Q o P conlleva Q. Ahora, en la lógica clásica, puesto que hay solamente un tipo de condicional, no hay dos, peor más, entonces también se utiliza el verbo implicar para leer el condicional. P implica Q. Nosotros veremos el próximo semestre que la implicación es un condicional fuerte. Entonces, más bien, yo me abstengo en la medida de lo posible en utilizar el verbo implicar para expresar la relación del mero condicional. ¿Sí? Ahora, fijémonos cómo se entiende el miembro izquierdo, el antecedente con respecto al consecuente. Está entendido como condición suficiente. Basta que suceda P o que sea verdad P para que suceda Q o que sea verdad Q. ¿Sí? Eso es condición suficiente. P con respecto a Q. Una segunda manera de leer el condicional es P solo si Q. ¿Sí? Solo si Q. Eso significa que el miembro derecho es condición necesaria del antecedente. ¿Sí? Bien, son entonces condiciones, pero en el caso del miembro izquierdo es condición suficiente, ¿sí? Para que suceda Q. En cambio, Q es condición necesaria de P. ¿Sí? Eso es el solo sí. ¿Sí? Lo cual quiere decir que, pensemos por modus tollens, en caso de que no suceda Q en absoluto, tampoco sucede P. Eso es condición necesaria. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, voy a poner arriba el si P, Q. Esta palabra entonces podemos eliminarla. No hace falta, pero con tal que esté ahí la coma. ¿Sí?
puede estar al revés. Q si P igual a K. Podemos decir solo si Q, P. ¿Sí? Fíjense, estoy separando el miembro izquierdo y miembro derecho por medio de la coma. ¿Sí? Lo que esté introducido por esta expresión solo si es miembro derecho, es el consecuente. Por más que en español el solo si esté en primer lugar, el momento de simbolizar el solo si Q, esto va a mano derecha, es consecuente. De igual manera que si es que digo Q si P, ¿sí? La oración que esté introducida o precedida de la palabra sí, eso es miembro izquierdo, ¿sí? Va delante del símbolo del condicional, por más que en español esté en segundo lugar, ¿sí? Entonces, a veces, al pasar de la oración española a la simbolización, tenemos que reordenar las oraciones. Lo que está en primer lugar le ponemos al último y viceversa, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede suceder en esta oración. Ya vamos a ver. Si nosotros nos topamos con la palabra solo, ¿sí? Sabemos que eso es miembro derecho del condicional, el consecuente del condicional. Por lo tanto, tenemos que ponerle a mano derecha la oración que esté precedida de la palabra solo, ¿sí? Por más que en la oración española esté enunciada en primer lugar, ¿sí? Bien. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Voy a tomar una foto solamente de esta parte del pizarrón para que ustedes se recuerden y tengan como pista al momento de simbolizar oraciones en las que aparece la palabra solo, y que es clave. Si nosotros entendemos esto, entonces está parcialmente resuelta la simbolización de la oración, ¿sí? ¿Hay aquí alguna dificultad? ¿Sí me he dado a entender? ¿Está clara mi explicación? Bueno, parece que sí. Y entonces apliquemos esto a la resolución del ejercicio, ¿sí? A ver, primero, tratemos de ver cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, ¿sí? Sabemos que estamos ante una oración universal afirmativa, lo cual quiere decir que el cuantificador está aplicado a un condicional, ¿sí? Entonces, primero, identifiquemos cuáles son esas dos oraciones. Tenemos aquí. Felizmente, el propio texto nos dice cuáles son. Recuerden, esto no es una oración, puesto que tenemos una variable. Estas son funciones proposicionales. Tanto a mano izquierda como a la derecha del condicional van a ir funciones proposicionales, ¿sí? Entonces, imaginémonos un edificio en el que hay de varios pisos y hay varios ascensores. Supongamos 3 ascensores, 5 ascensores. Hay ascensores que son para el público en general, ¿sí? Y puede haber horas pico. Pensemos, por ejemplo, esto está, Copy vive en Estados Unidos y en las ciudades americanas puede haber edificios de 60 pisos, 40 pisos. Y entonces puede haber horas pico, ¿sí? Y uno tiene que hacer cola para tomar el ascensor. Entonces, hay ascensores que son solamente para empleados, solo para empleados, ¿sí? Entonces, hay ascensores que son para el público en general, otros que son solo para empleados. Entonces, ese es el contexto que nos permite entender la oración 7, ¿sí? Veamos, el X es un ascensor que
que los empleados pueden usar. ¿Sí? Eso le simbolizamos por X es U. X es A significa X es un ascensor de servicio. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá está ascensor de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Primero, entendamos qué dice la oración. Dice, los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Dice, los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. Aquí, están poniendo una restricción, una condición necesaria, ¿sí? Para utilizar el ascensor de servicio, ¿sí? Los únicos en utilizar el ascensor de servicio son los empleados. Es decir, una persona que no pertenece a la institución, que no trabaja en ese edificio, entonces no puede utilizar el ascensor de servicio. Para eso están otros ascensores, ¿sí? Entonces, tratemos primero de ver qué nos dice la oración. Y luego, una vez que tenemos clara cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, cuál es la condición necesaria, entonces ahí ya sabemos qué va a la izquierda y qué va a la derecha. ¿Sí? Y dice, los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Eso quiere decir que los empleados no pueden utilizar cualquier ascensor. ¿Sí? Hay ascensores de servicio y son los que están destinados a los empleados. ¿Sí? Bien, entonces, veamos, pensemos en cómo expresamos el condicional a partir de esta frase. ¿Sí? Creo que la mayor parte de la dificultad está en esa traducción de esta oración universal afirmativa a un condicional. ¿Sí? Sabemos que lo que está aquí a mano derecha va a ser esto de acá. El solo podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Dónde está? ¿Sí? Pueden usar, a ver, X es un ascensor que los empleados pueden usar. Entonces, veamos cómo expreso esta oración 7 en términos de estas dos funciones proposicionales. ¿Sí? Tratemos de expresar de otra manera la oración 7 para que se ajuste a esta forma condicional. ¿Sí? Sabiendo que este solo está introduciendo el consecuente de este condicional. Si tenemos resuelto eso, entonces ya tenemos la simbolización. Pero para llegar a eso, tratemos de encontrar otra expresión de la oración 7 que nos acerque al condicional. ¿Sí? Condicional que lo vamos a leer de esta manera. ¿Sí? Bien. A ver, dice, los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. Si nosotros quitamos el solo, ¿qué queda? Los empleados podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Si un empleado utiliza un ascensor, ¿sí? Si utiliza, a ver, veamos, voy a probar. Voy a utilizar el método de ensayo y error. ¿Sí? Voy a intentar hacer un primer intento de simbolización y si es que veo que está bien, entonces pongo la simbolización. En caso de que vea que hay algún error, pruebo otra cosa. ¿Sí? Ese es el método que les sugiero que ustedes utilicen para resolver una oración que aparentemente nos da problemas. De hecho, es problemática. Puede ser que
esta oración sea común en inglés, pero al pasarla al español nos da problemas. Y de hecho, no niego que tiene alguna dificultad, ¿sí? Bien, entonces, veamos, ¿qué pasaría si es que él dijera, a ver, dice, utilizar, a ver, pensemos en esta forma, ¿sí? Fíjense, en ambos casos estoy hablando de un ascensor, ¿sí? X es un ascensor, X es un ascensor. Entonces, toda cosa es tal que, si es un ascensor de servicio, entonces es un ascensor que los empleados pueden usar, ¿sí? Esa es una posibilidad. Veamos al revés. Si es que todo X es tal que, si es un ascensor que los empleados pueden usar, entonces es un ascensor de servicio, ¿sí? Esas son las dos posibilidades. A ver, una es el... Bien. O sea, no hay más que estas dos opciones. Veamos cuál de ellas es la correcta, ¿sí? ¿De qué depende cuál de estas dos es la simbolización adecuada de la oración 7? Eso depende de esta palabra, ¿sí? La oración que está introducida por este adverbio solo o únicamente va a mano derecha, ¿sí? Entonces, leamos qué dice esta oración, ¿sí? Todo X es tal que, si es un ascensor que los empleados pueden usar, entonces es un ascensor de servicio, ¿sí? Dicho con otras palabras, todo ente es tal que, si es un ascensor que utilizan, que los empleados pueden usar, entonces solo puede ser un ascensor de servicio, ¿sí? ¿Es eso lo que dice? Leamos acá, ¿sí? Todo ente es tal que, si es un ascensor de servicio, entonces solo puede ser un ascensor para los empleados, ¿sí? Entonces, tal como lo acabo de expresar, me parece que, esa es mi primera inclinación, la respuesta correcta es esta de acá, por la lectura que se les da, ¿sí? Entonces, tratemos de leer el condicional, ¿sí? Utilizando la palabra solo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? ¿Sí? A ver, fíjense, todo ente es tal que, si es un ascensor que los empleados pueden usar, entonces, a ver, veamos otra vez. Quiero leer este condicional de esta manera, ¿sí? Todo ente es tal que, ¿sí? Es un ascensor que los empleados pueden usar solo si es un ascensor de servicio. A ver, esto también parece que refleja la oración 7. Leamos la segunda opción. Todo X es tal que es un ascensor de servicio solo si los empleados pueden usar. A ver, me parece que es ahora por la segunda manera de expresarme, me parece ahora que la primera es la correcta, ¿sí? A ver, no sé si por estas consideraciones que acabo de hacer, quisiera escuchar su opinión. ¿Cuál de ellas les parece a ustedes la más satisfactoria, la que más se ajusta a la oración 7? Obviamente, solo puede haber una simbolización. No puede ser que ambas sean correctas, ¿sí? A ver,
el que el ascensor pueda ser usado por los empleados, ese ascensor que puede ser empleado, que puede ser usado por los empleados, a ver, solo si es un ascensor de servicio, ¿sí? Un ascensor que puede ser usado por los empleados es tal que solo puede ser un ascensor de servicio, ¿sí? A ver, con otras palabras, si un ascensor es utilizado, puede ser utilizado por los empleados, entonces es un ascensor de servicio, ¿sí? ¿Qué dice acá? El X es un ascensor de servicio solo si puede ser usado por los empleados. ¿Cuál de las dos les parece a ustedes la mejor? ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas dos simbolizaciones es la correcta? Depende de cuál de las lecturas de estos símbolos se ajusta más a la oración 7. Entonces, tratemos de encontrar, de descubrir cuál es la mejor simbolización, pero entendiendo, ¿sí? Vamos, regresemos a la oración 7. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Los empleados solo podrán utilizar el ascensor de servicio. Si utilizan, los empleados, si utilizan un ascensor, tiene que ser el ascensor de servicio. Ahí está en forma condicional. Si los empleados utilizan un ascensor, tiene que ser necesariamente un ascensor de servicio. Entonces, si los empleados utilizan el que los empleados utilicen un ascensor, está condicionado a que ese ascensor sea de servicio. Entonces, me parece que esta es la respuesta correcta. En cambio, la segunda lo que dice es que un ascensor es de servicio solo si es un ascensor que los empleados pueden usar, ¿sí? Pero veamos voy nuevamente a leer ambas simbolizaciones utilizando la palabra solo para introducir el miembro derecho, ¿sí? Y espero que en este último intento ya quede clara cuál de las dos es la simbolización válida, ¿sí? A ver, los empleados pueden usar un ascensor solo si es de servicio, ¿sí? Los empleados pueden usar un ascensor solo si es un ascensor de servicio. Y acá, un ascensor es de servicio solo si puede ser usado por los empleados, ¿sí? A ver, voy a escribir ambas opciones para que elijamos, ¿sí? A ver, voy a suspender aquí. A ver, chicos, aquí he escrito en español la lectura del alcance del cuantificador, ¿sí? El X es un ascensor, a ver, X es un ascensor que puede ser usado por un empleado, solo si es un ascensor de servicio, ¿sí? Ya. Acá abajo, X es un ascensor de servicio, solo si puede ser usado por los empleados, ¿sí? Solo si es un ascensor que puede ser usado por los empleados. ¿Cuál de estas dos refleja mejor la oración 7? ¿Sí? A ver, entonces, decidamos qué es lo que nos va a ayudar. Entonces, captemos el significado de ambas simbolizaciones y veamos cuál es la que
la que se ajusta más, la que se acerca más a la oración 7. Verán, si no quisiéramos ahondar o profundizar en el significado o en la diferencia entre ambas oraciones, entonces simplemente podríamos nosotros acogernos a una regla sencilla y, si quieren ustedes, mecánica, de que la oración que esté introducida por la palabra solo, eso va al miembro derecho. ¿Y qué tenemos acá? Solo podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Puede utilizar un ascensor. Solo podrán utilizar. Aquí está, puede usar. ¿Sí? Si, aquí está, fíjense, podrán utilizar, pueden usar. Esto, ¿sí? Está introducido por solo. Entonces, deberíamos, supuestamente, si nosotros simplemente nos acogemos a la lectura del condicional, ¿sí? La oración que esté precedida por solo va a mano derecha, es del condicional, es del consecuente. Entonces, aquí el solo está introduciendo la oración que tiene este verbo, puede utilizar. Entonces, eso es X de su. Por ese criterio, esta sería la oración correcta. Lo cual quiere decir que la oración 7 nos está diciendo, es un ascensor de servicio, y X es un ascensor de servicio solo si puede ser usado por los empleados. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el criterio. El criterio último que nos va a permitir escoger es simplemente la palabra solo. Entonces, esto, sí, obviamente, no es tan fácil tratar de entender cuál es el significado de esta oración, pero en cualquier caso, estamos hablando de ascensores. ¿Sí? Ahora, en los minutos que me quedan, pasemos a la oración 8 para poder ver en qué se diferencia de la 7. ¿Sí? A ver. A ver, veamos finalmente, tenemos la oración 8, dice, solo los empleados podrán utilizar el ascensor de servicio. ¿Sí? Ahora, el libro nos sugiere estas dos simbolizaciones. X de Z significa X es un empleado. X es U significa X puede usar el ascensor de servicio. Bien, entonces, igual que antes, nosotros sabemos que esta oración es una universal afirmativa, entonces tiene que tener la siguiente forma. ¿Sí? Es una cuantificación universal de un condicional. Ahora, ¿qué va a la izquierda y qué va a la derecha? Entonces dice, solo los empleados. ¿Sí? ¿Dónde está empleado? ¿Sí? Acá está hablando de puede usar el ascensor. Aquí está diciendo X de Z, eso es empleado. ¿Sí? La palabra solo está con empleados. ¿Dónde está empleado? Aquí. Por lo tanto, ¿sí? Solo los empleados, eso es, ¿sí? X de Z. ¿Eso en dónde va? A mano derecha. Por lo tanto, ¿sí? Aquí es X de Z y acá. Bien. Entonces, ¿cómo quedó la...? ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la respuesta, ¿sí? La oración, resumiendo,
la oración que está introducida por la palabra solo, le ponemos a mano derecha. ¿Sí? Bueno, me doy cuenta que realmente los ejercicios 7 y 8 tienen su grado de complejidad y espero que en esta clase haya podido aclarar en qué consiste la diferencia entre estas dos oraciones. Con esto acabamos nuestra clase.